Aires y en San Luis con estos temas, cosa que es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, es como todo, son pequeños granitos de arena, porque el sistema de formación docente es complejo, depende de cada provincia, cada jurisdicción. La injerencia de nación es limitada, porque tenés también, la política educativa de cada provincia. Es bien complejo, pero bueno. Pero es importante que tengamos una obra con una mirada de nosotros, ¿no? Bueno, retomemos lo que estábamos, no sé si se escuchó al final, medio que se cortó. Estábamos charlando de la UNASUR, ¿no? Y de este Y de Cuba. esta nueva alianza que intentó hacer Macri con el PROSUR, ¿no? Que muy poca gente sabe, que creó el PROSUR en Santiago de Chile junto con el amigo Piñera, ¿no? Y que bueno, que era un poquito de reforzar la Alianza del Pacífico. Bueno, también tenemos esa problemática de que este gran sueño de San Martín, de Bolívar, de Perón, de Vargas, de Manuel Ugarte, en el 2008 se retoma con la UNASUR, ¿no? Se retoma esta idea fuerte, a partir de decirle no al ALCA, ¿no? También hay unas cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, y que creo que fue el último intento más reciente de una integración regional, ¿no? Sí, sin dudas, en el siglo XXI hubo una confluencia excepcional de dirigentes y de dirigentas que optaron por este camino de la unidad continental. La UNASUR, y no olvidemos la CELAC, tan importante porque también convoca e integra a los países del Caribe, ¿no? Mostrando la diversidad que tiene América Latina, que no solo es latina en cuanto a español y portugués, francés, sino también que contiene realidades diversas como las antiguas colonias de Inglaterra y Holanda. O sea, somos un continente diverso. A mí me parece ahí como reflexión que para preguntarnos, y fue uno de los temas de estudio del Centro Ugarte, donde participo, que un poco trabajábamos, ¿cómo pudo llevarse adelante un retroceso tan rápido una vez terminado el ciclo, si se quiere, o interrumpido, no vamos a decir terminado, interrumpido, el ciclo de avance latinoamericanista del siglo XIX. El retroceso en el campo de la integración fue enorme, enorme y muy rápido. Si uno analiza los primeros meses del gobierno de Macri, en sintonía después con lo que ocurre en Brasil, la destitución, de Dilma, o sea, el mapa regional cambia de manera muy drástica, ni hablar con el golpe de Estado en Bolivia. Pero uno de los puntos que me parece que está bueno tener en cuenta, porque está vinculado con la enseñanza de la historia, es que hasta que los pueblos no se asuman latinoamericanos, y hasta que cada uno de los sujetos que integramos estos pueblos no nos sintamos latinoamericanos y no tengamos la perspectiva de integración y unidad como una perspectiva no solo retórica, sino también como una perspectiva programática, vamos a estar en problemas. Por eso es que la construcción de una ciudadanía latinoamericana o suramericana, para empezar por algún lado, lo podemos debatir, y la enseñanza de la historia regional son temas claves, y son temas urgentes y prioritarios, porque a veces lo prioritario no se considera urgente, pero si pensamos que la cuestión de la soberanía se encuentra íntimamente ligada a la cuestión de la unidad regional deja de ser un deseo o una cosa romántica, porque pasa a ser una cuestión fundamental y prioritaria, ¿no? Y en eso la enseñanza de la historia y la formación política en la escuela pasa a tener un rol fundamental. No el adoctrinamiento, nada, ya las cosas que me podrían decir. Sé que acá estamos entre compañeros, pero estoy hablando del conocimiento profundo de la historia. Quédate tranquila que te estamos grabando igual. Sí. No pasa nada, no pasa nada.
No, pensaba esto, digo, cómo pasamos ese momento de no al ALCA, esa efervescencia de Lula, Chávez, Néstor, ¿no? Correa, después viene Evo, ¿no? Correa, después. Creo que a partir del 2009, con el golpe de Estado en contra de Zelaya, contra la destitución de Lugo, después, bueno, intentaron muchas veces derrocar a Evo Morales, no fue esta la única vez, sino que intentaron sacarle la media luna, intentaron hacerle una segregación del territorio. O sea, las oligarquías y las clases dominantes siempre intentan frenar estos proyectos de integración, ¿no? Y creo que nosotros, como esto que vos decías, tenemos que tener claro de que si no avanzamos juntos no podemos avanzar. Yo me quedé con una obra, mira, de Enrique Rivera, que se llama José Hernández y la Guerra del Paraguay. Y él, creo que en el final de la obra dice, cayó el Paraguay, pero en realidad caímos juntos. Dice, y nos vamos a levantar juntos, plantea Enrique Rivera, ¿no? Un tipo también silenciado, olvidado en nuestra historia argentina. Pero tiene que ver con esta mirada que va hacia el futuro, ¿no? Que vamos cabalgando hacia el futuro, de entender que nuestra identidad tiene que pasar por asumirnos sudamericanos, latinoamericanos, como hispanoamericanos, como algo que tiene que ser ineludible. Y eso tiene que entrar en los jóvenes, porque si no es muy difícil desde qué lugar, a pesar de que en la familia hay una cuestión cultural, ¿no? Que viene muy fuerte, que a veces es propiamente negada por los propios chicos. A mí me pasa, yo tengo mi abuela que es del Paraguay, de Asunción del Paraguay, y cuando les digo en el aula que que tengo sangre guaraní, ahí los chicos se animan a decir, profe, yo también, yo hablo en guaraní, con mi mamá, con mi abuela, y hay como una ruptura de esos prejuicios, ¿no? Que hay prejuicios hacia nosotros mismos, ¿no? Es como una maldición de Malinche que cargamos todavía y que hay que seguir combatiendo. Mara, ¿qué te parece si abrimos las preguntas? Sí, ¿Sí? sí, sí, No claro. sé si quieren abrir el O micrófono. comentarios también, reflexiones, más allá de preguntas. Dale. No sé si quieren abrir el micrófono o por el chat y la vamos leyendo. Título. Otro. ¿Dale? Dale, Vamos. dale, y después leemos la pregunta de Elena. Ah, perdón, no vi. No, dale, dale, Bueno, dale. Dale, no hay problema. no, es algo que habíamos hablado, creo, en unos encuentros, no me acuerdo ya hace cuánto, porque con la pandemia ya perdí la noción del tiempo, pero en esto que se venía hablando, que venían hablando hace un rato, del hecho de que se habló de los procesos de industrialización dentro de Latinoamérica, ¿no? Se tomó como ejemplo la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de una dinámica más esclavista que gana el norte, un sistema más bueno, de industrialización de la propia Estado-Naciones, ¿no? Que nosotros como propia historia tuvimos otro tipo de recorrido, ¿no es cierto? Y de hecho no terminamos nunca de salir del modelo agroexportador. A lo que voy es a esto, cuando hablamos de independencia económica, soberanía política, y para que quede instaurado, ¿no es cierto?, esto a la hora, porque si no siempre lo que tenemos es el Estado, la disputa de poder mediante las elecciones, y se pierden las elecciones y lo único que tenemos es cómo conciliar o apurar o presionar a los sectores de la burguesía, ¿no? Digo, si hay alguna manera, digo, pensando en Argentina, digo, para pensarlo ahora en conjunto, de la existencia de una burguesía nacional, o de no ser, o de que no pueda existir la burguesía nacional, de cómo realizar un proceso de solidificación donde estos sectores de carácter productivo se generen o tengan intereses particulares bueno, de lo que es nuestra nación, nacional y popular, ¿no? No sé si se entendió la pregunta. Eh, a lo que voy es esto, digo, porque después se pierden las elecciones y el sector industrial sigue siendo el mismo. O el agroexportador hace mucho más fuerza sobre el sector industrial. Hablo de Argentina, ¿no? Y bueno, esto también abriendo a lo que tendría que ver con Latinoamérica. Uy, das para, mira, no me río porque primero es un tema de debate dentro del movimiento nacional súper candente. Yo tengo una postura bastante, que algo deslicé hablando de 1810, pero cuando uno habla del pasado habla del presente también.
te digo por mi parte dos cosas y después abrimos porque esto, cada uno puede tener su opinión y está bueno intercambiar. Dos cuestiones. La primera, las limitaciones fuertes que tenemos, inclusive durante los gobiernos populares, o que tuvimos, no diversificar la matriz de desarrollo productivo. E inclusive en los gobiernos populares del siglo XXI, en algunos casos se observó una reprimarización, muy empujados por el contexto internacional, por la demanda y el alza de las materias primas, demanda china. Los limones de Macri. ¿Cómo? Los limones de Macri, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, pero inclusive en las décadas precedentes, digo, la década del 2000 y del 2010. Entonces, ahí hay un problema, que es un problema con el que se encontró Perón, se lo encontró Néstor y Cristina, y que hoy vuelve a presentarse en cada momento, y se lo encontró Moreno en 1810, digo. En cada momento histórico con particularidades distintas porque el contexto internacional y el sistema, el modelo económico es otro. Yo en términos más doctrinarios, si se quiere, yo soy muy lectora de los autores de la izquierda nacional que descreen mucho del rol de una burguesía. O sea, la pregunta de ¿puede haber una burguesía que piense en nacional? O sea, ¿puede haber una burguesía que piense el desarrollo de la patria y la diversificación de los sectores en el marco de un sistema capitalista con las reglas del juego del capitalismo? Galasso tiene un libro, que es la historia del kirchnerismo, es un libro de hace unos años, donde él analiza los primeros años de Néstor y los discursos de Néstor, y marca cómo desde el gobierno, ese llamado por parte de la conducción, ese llamado a la existencia de esa burguesía nacional. O sea, una invocación a vengan, hagamos un desarrollo de un capitalismo nacional. Y esto es algo recurrente en los movimientos nacionales, de los países periféricos, como América Latina. Yo no tengo una respuesta única ni cerrada, lo que sí entiendo que, primero, la burguesía nacional después del 76 no es la misma antes que después. Segundo, que hay todo un sector vinculado a las pymes, que de hecho están reunidos en organizaciones como APYMES, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, que son parte central del movimiento nacional. No digo que no, digo, pero no tienen el caudal de desarrollo de capital, de desarrollo para lograr el desarrollo productivo, digo, para modificar una matriz de producción. En ese sentido, el rol del Estado a mí me parece que sigue siendo clave, ¿no? Y lo que plantean algunos, estoy siguiendo mucho al grupo que trabaja con Mario Cafiero, que hay gente en la UNLA que trabaja con él, todo lo que es el desarrollo del mundo del cooperativismo, el mutualismo, ahí hay todo un universo que es más grande de lo que uno piensa, los que se ponen a estudiar, digo, la economía funciona, digo, las pymes y el mundo de las cooperativas ordenan gran parte del mundo de trabajo. Sin embargo, no tienen la fuerza suficiente para generar una modificación de matriz productiva. Nada, algunas ideas sueltas, ¿no?, del tema. Ahí te preguntaba Beatriz, Mara, no sé si lo puedes leer vos, la pregunta. Me quedó muy arriba. ¿Cómo ves esta crisis provocada por la pandemia como oportunidad para responder al tremendo poder de los medios de comunicación hegemónicos, para construir una subjetividad que va contra los propios intereses de los pueblos? Bueno, ahí no, ya sos analista de medios también. Ah, viste que los militantes hablamos, si nos dan el micrófono. No voy a hablar de medios en sí. A ver, esperen que... estoy viendo que es Elena, que es una genia total. La voy a saludar por ahí, Elena. Exalumna, una gran profesora de historia. Bueno, en realidad sí, más que, a ver, como oportunidad, tomar la pandemia frente al contexto actual, por ahí alguna reflexión vinculada a América Latina, que es lo que ahora me encuentro estudiando, o que más leo.
Creo que la pandemia lo que hizo fue poner sobre la mesa las crisis múltiples que ya venían. Digo, la crisis y la concentración de los medios es parte de esa crisis, es parte del problema. Entonces, ¿en qué medida la pandemia puede ser la crisis como oportunidad? Ahí sí ya es una opinión sin fundamento de estudio científico, pero en principio tiendo a pensar que estamos en un momento muy complejo, primera cuestión, donde va a depender de cómo los pueblos puedan organizarse y avanzar en la disputa de todo lo que se viene. Yo veo escenarios de confrontación, en realidad no veo como escenarios de esta idea de la crisis al estilo CISEC, vieron que está ahora, va a volver a venir el comunismo, y una idea de vamos a restablecer de una crisis del capitalismo en sí, o de los poderes mediáticos en sí. No veo que vaya a ocurrir una autodestrucción del sistema, digamos, sino que va a depender de la organización de los pueblos en un escenario de mucho enfrentamiento. No soy en ese sentido, muy optimista. No, yo pensaba, ¿sabés qué cosa, Mara, con respecto a los medios? Que el proyecto de Telesur, por ejemplo, el proyecto de armar medios latinoamericanos con otra mirada, ¿no? A mí me pasó que yo tengo la TDA, lo primero que hizo este muchacho Lombardi fue liquidar Telesur, sacar a la Argentina de Telesur, y bueno, después le siguieron los otros gobiernos, ¿no? Desde financiar a Telesur y todo lo que significaba con una nueva mirada de Latinoamérica, que de hecho ha hecho programas muy interesantes. Telesur, este muchacho mexicano, Paco Ignacio Taibo, ha hecho varias investigaciones, es un fenómeno también. Pero digo, nos faltan más esas cuestiones, ¿no? Canales que nos vean desde nosotros, medios que puedan llegar a todos los pueblos con otra mirada, con otra voz, ¿no? Que no sea la del imperio, que es muy difícil, porque si uno analiza la estructura mediática, es terrible cómo están en todos los países, cómo lo manejan 2 o 3 grupos de medios muy, muy concentrados. Plataformas digitales, ¿no? También, Mati, por ahí poder pensar a futuro, digo, saliendo por ahí de la dinámica televisiva o de cable tradicional, pensar ya en el siglo XXI, por eso la ubicación de diferentes satélites, diferentes cuestiones vinculadas, también es un aspecto de soberanía. Sin ir más lejos, Magneto salió de la dinámica televisiva y tiene una plataforma que compite directamente con Netflix, que se llama Flow. O sea, yo creo que también hay que estudiar al enemigo, que sabe cuál es el campo que viene, o la disputa de sentido común, y nosotros quizás nos quedamos en antiguos, lo digo también como militante, digo que convertimos el mismo error, de que vamos al folleto y por ahí el enemigo está pensando en Flow. Digo, quizás también autoformarnos en esas cosas que para mí el futuro va por ese lado, la disputa de sentido común. También estamos rezagados, obviamente, ¿no? Porque no tenemos los poderes concentrados que se tienen. Por eso es tan importante el desarrollo ahora de tecnología y ciencia. Es en algo en que se tiene que basar y tiene que ser del Estado, y que lo hacemos tan bien. Es muy importante eso, tanto ya sea para todo lo que tenga que ser conectividad, internet, todas las cosas de ciencia que se me escapan ahora, y algo que hoy estaba viendo, por ejemplo, cómo desarrollaron los chinos los automóviles con nuevas tecnologías. Hay cualquier cantidad y el Estado lo hace, y son eléctricos, y sería una maravilla, y creo que nosotros también lo podemos hacer. Por eso es tan importante la tecnología. Gracias, Ulma. Me quedé con la pregunta de Raúl. Raúl, no sé si podés abrir el micrófono. Hola. Hago la pregunta, la había escrito. Bueno, yo preguntaba de qué manera América Latina podría romper la cadena que nos tienen sujetos el imperio, ¿no? Desde el punto de vista de cómo sería la unión de los pueblos para poder romper las cadenas, no solo de la presión en la parte económica financiera, sino también cultural, que tiene bastante sujeto a mucha gente, ¿no? No sé si
Traté de ser breve. Bueno, ahí en la pata que nos toca vinculada a la educación, me parece que hay una cuestión central que es un cambio, poder pensar una reforma educativa en términos latinoamericanos, con una currícula que permita conocer la región, que permita estudiar la historia desde una perspectiva propia. En el campo cultural y educativo hay muchísimo para hacer, que cuando existía en los últimos años el Mercosur y la UNASUR, se empezó a avanzar en este sentido, pero quedó todo trunco, o sea que son cuestiones para retomar, y en cada uno de los campos de la vida nacional, mi respuesta sería, o sea, en ese mismo campo, aquel que estudie, por ejemplo, hay compañeros que se dedican a trabajar los acuerdos de la cuestión comercial. Bueno, hay que sentarse campo por campo y ver en qué puntos en la integración puede pasar de lo discursivo para pasar en términos prácticos, ¿no? En términos educativos, pensar un sistema que pueda reconocer títulos en forma cruzada dentro de los países de la región, un sistema que permita la movilidad estudiantil de manera, pero constante. Como Europa tiene su programa Erasmus, acá tendremos que crear el nuestro con nuestras propias características, pero que los estudiantes secundarios y universitarios puedan circular por 4 o 5 países de la región a lo largo de su trayecto educativo. Son políticas de Estado que permitirían por lo menos comenzar a aterrizar cuando hablamos de la integración, bueno, y a construir y a ejercer soberanía. O sea, si sin integración no hay soberanía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasos podemos ir dando en cada uno de los campos de la vida nacional en ese sentido? Cacho. Ahí habilité el micrófono. Pero continuando con la pregunta del compañero, ¿hasta dónde hemos sido sujetos a través de toda la historia de la burguesía comercial y de las oligarquías que anidan en cada uno de los países, que son el factor fundamental donde se asienta la injerencia principalmente de Estados Unidos, en el siglo pasado principalmente, que antes había sido Inglaterra? Cuando uno ve que en Bolivia está la región de Santa Cruz de la Sierra, en San Pablo está la oligarquía industrial brasilera, en Chile tenemos esa clase alta pudiente. Digo, ¿hasta dónde, más allá de todo lo que podemos hacer en la educación, la injerencia en esas, digamos, esos focos, al revés de lo que decía el Che, pero esos focos que son permanentemente hostigantes de los gobiernos populares? ¿De qué forma podemos salvar esa grieta? Esa es la gran grieta latinoamericana. Las clases pudientes que tienen absolutamente identificado su porvenir con los Estados Unidos principalmente. No sé si fue un poco confuso, pero la idea es esa. No, me parece central lo que planteás porque el imperialismo en abstracto no actúa, actúa con construcción de dispositivos y de sectores locales que articulan intereses, y que más con el nivel de interconectividad que hay hoy, es muy difícil separar bien quién está de un lado y del otro lado de la frontera, ¿no? Yo creo que yendo a la historia, el problema que se plantea es la apropiación de la renta. Y yendo a los momentos históricos de mayor disputa, es muy difícil generar un proceso de aumento de soberanía y distribución del ingreso sin generar conflictos o sea, sin generar enfrentamientos. Digo, claro, porque tocar la renta, cada vez que hubo un avance significativo con la renta, cuando digo la renta o minera o agro, que son las dos que tenemos en nuestros países, la renta agraria o la renta minera, ya sea el cobre en Chile desde el siglo pasado o el litio hoy en Bolivia. El golpe de Estado de Bolivia está muy vinculado con
el triángulo del litio. Una compañera hablaba recién de China. Estamos armando en el centro, después les voy a pasar, todavía no está publicado, les voy a pasar unos mapas, toda una evolución de cuando empezaron a usarse las baterías de litio, que son con las que se usan para los autos. Todo el tema de la energía generó o sea, está en el centro del conflicto geopolítico actual. Es largo explicarlo y no soy experta, lo coordina otro compañero, el equipo, un geógrafo, pero como yo, bueno, yo voy y participo en todos lados, en todos los grupos, entonces aprovecho y aprendo de todos un poco, pero lo que allí se observa sí es esto que planteaba Zulma, por lo que veo aquí en el nombre, la demanda de litio va directamente de la mano de la transformación y las tecnologías verdes. Por lo tanto, el control de la producción de litio es central y estratégico. Hay un autor que se llama Fornillo que define qué es un recurso estratégico. Y habla de la desigual distribución, ser un bien central para la reproducción del mismo sistema mundial y la escasez. El litio las tiene las tres. O sea, está recontra concentrado, casi la mitad del litio disponible en el mundo conocido está en nuestro triángulo. Digo nuestro porque está Chile, Bolivia, Argentina. Como un ejemplo, ¿no? Y eso es renta que el Estado boliviano dijo la maneja el Estado plurinacional. Claro. Bueno, vino el golpe de Estado, ahora digo, están en la mitad de la lucha viendo qué pasa. A ver, ¿cómo hacemos frente a eso? Eso sí es una pregunta que ya no puedo responder, pero no tengo dudas que tiene que ser con la organización del conjunto de las organizaciones del pueblo en todos sus colores y sus tipos, que es la única manera, ¿no? Por eso me parece interesante el espacio, por ejemplo, del INAES, donde se trabaja con el sector cooperativo, porque todo eso, más allá de lo productivo, también tiene que tener un correlato político. Sí, yo creo que el tema del ejemplo del litio que das es un tema actual y es interesantísimo porque de pronto el litio, llamémosle sin procesar, crudo, está a $900 la tonelada, mientras que procesado trepa hasta a $6.000. Entonces uno se pregunta, si el litio es la base fundamental para alimentar las baterías, entonces en lugar de exportar litio, ¿por qué no le preguntamos a los que necesitan, decime qué tipo de batería necesitas, yo te la armo, procesamos el litio y vendemos ese valor agregado, generamos puestos de trabajo y vamos formando una estructura económica mucho más poderosa? O sea, somos socios, pero yo quiero sentarme a discutir, no ser el que recibe las órdenes desde los poderosos. Ese es lo que debería ser el proyecto de la latinoamericación de todos los países que formamos. El litio es un ejemplo muy puntual hoy. Igual, quiero aportar algo, Mara, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. ¿Hola? ¿Sí? Mara, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Fue mi profesora del profesorado de Sagrado Corazón, y bueno, me enganché en esta charla que la colgaron en UNLAM, en la Universidad de UNLAM, así que bueno, acá estamos. Aporto pequeña cosita porque no estoy muy interiorizada en el tema, pero me interesaba la charla porque ella siempre nos habló con respecto al Atlas y nunca llegué a comprender bien lo que estaba diciendo, y bueno, ingresé en la página, me interioricé un poco y ahora la escucho, así que bueno. No, con respecto a lo que están diciendo, justamente, me parece que uno de los grandes problemas que hay es que nunca, cada país siempre ha tenido una lucha interna para poder integrarse, o sea, nunca ha terminado de integrarse. Es muy difícil integrar la región si no se integra internamente el país, porque veo que continuamente con los años, el único intento que hicieron en global, si se quiere, en los años entre el 2005 y el 2013, que lograron hacer algo con esta integración regional,
que todos pensábamos que iba a ir para adelante, pero que al final terminó cayendo. Digo, cada país siempre termina luchando internamente con los problemas que tiene. Y ahí me parece que es donde se mete esta garra de la que hablan, de que como que no los dejan crecer nunca. Entonces es lo que pasa, al no dejarlos crecer es muy difícil que se pueda integrar la región. Nada, ese pequeño aporte que quizás alguno lo pueda cerrar mejor y puedan entenderlo. Bueno, gracias, coincido con lo que planteás. Qué lindo encontrarme con mis exalumnas por los espacios virtuales. Un placer. Coincido totalmente con lo que planteás. La cuestión es cómo generar esos, ahora está de moda esto de las grandes mayorías, cómo generar el consenso de las mayorías. Pero en definitiva es fuerza, es consenso y fuerza política para avanzar, para que entendamos de una vez por todas que más o menos la diferencia que tengamos va para allá, y que después más o menos, y si uno planea, o sea, si piensa como en esos grandes rasgos el proyecto nacional, y entramos casi todos, no digo todos porque, digo, el dueño, en el caso de Bolivia, los golpistas hoy no entran en el proyecto del Estado plurinacional, ¿no? El que tiene ese odio al indio no entra. Pero la gran mayoría del pueblo boliviano sí. Así que estoy de acuerdo con lo que planteas. Y me parece interesante lo que dice Elena, y ya voy cerrando, porque quedan poquitos minutos, así no sé si alguien quiere luego pedir la palabra, pero me parece interesante la importancia de mirar los otros sures, ¿no? Los otros espacios del sur. Elena menciona África y cómo se desconoce absolutamente lo que ocurre allí, y también una zona muy rica en recursos estratégicos, y también la India y el pensamiento que hay en el pensamiento alternativo que hay en esas regiones, que creo que tenemos un desafío dentro, por ejemplo, la corriente del pensamiento decolonial. Se viene trabajando mucho, es una corriente que surgió en los ámbitos académicos, pero que dialoga mucho con nuestra tradición, y está bueno tenerlo también como perspectiva, ¿no? Sí, Mara, yo pensaba, si pudimos pensar en un momento en el Banco del Sur, en una petrolera del sur, en una moneda en común, en el Parlasur, que de hecho se aprueba y avanzamos, votamos diputados del Parlasur y nunca lo pudimos de alguna manera concretar. Creo que esos son los desafíos que tenemos hacia el futuro, ¿no? Porque bueno, como en la historia dimos la batalla, podemos perder, podemos ganar, pero estamos en camino, ¿no? Estamos en camino. Y yo quería cerrar, Mara, no sé si Acá alguno hay más una pregunta, sí, acá hay una pregunta de San Martín y Bolívar, que estoy viendo recién ahora. Respondo muy cortito. Dicen San Martín y Bolívar eran y O'Higgins de la Logia Lautaro. Con la Logia Lautaro hay todo un debate de cuándo nace y cuándo se constituye, porque la primera teoría es que se conforma cuando San Martín llega al Río de la Plata en 1812, pero en realidad los trabajos más recientes, les puedo pasar después material, indican que tenía otro nombre esa logia, que la Logia Lautaro efectivamente se creó en el 17 en Chile, y que sí, O'Higgins formaba parte, no Bolívar, con quien sí coordinan, pero no de esa logia, pero sí los liberales revolucionarios de Chile con San Martín integraban ese espacio. Bien, bien, bueno, si alguno más le quiere hacer alguna preguntita, ya no miré el chat, no sé si habían escrito por ahí. Y si no, vamos cerrando, Mara. Muy interesante. Volvemos a agradecerte, a decirte que vamos a hacer fuerza para que el Atlas esté en todas las escuelas. Así que yo quería cerrar con una frase de Abelardo Ramos, que es justo el comienzo de Revolución y Contrarrevolución. Me parece muy, muy pertinente para cerrar el encuentro. Dice: la historia de los argentinos se desenvuelve sobre un territorio que abrazó un día la mitad de América del Sur. ¿De dónde proceden nuestros límites actuales? ¿El origen de estas fronteras responde acaso a una razón histórica legítima? ¿Nos separa una barrera idiomática, cierta muralla racial evidente?
o es por el contrario el resultado de un infortunio político, de una vicisitud de las armas, de una derrota nacional? Sin duda parece como fruto de una crisis latinoamericana, puesto que América Latina fue en un día no muy lejano nuestra patria grande. Somos un país porque no pudimos integrar una nación, y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. Muchísimas gracias, Mara, Buenísimo. por estar. Gracias. Le damos un aplauso grande. Muchas gracias. Un placer conocerlos y ojalá que cuando pase la pandemia ya me hago una visita por mis pagos. Bueno, una cosita nomás, pues nosotros tenemos un Instagram ahí del Centro Cultural La Panadería, porque entraron muchos compañeros y compañeras de la Universidad de Lanús. Si nos quieren seguir por ahí, nosotros todos los miércoles hacemos este pequeño taller de historia, este humilde taller de historia. Buenísimo, Bueno, Mara. gracias Estamos en Matías y contacto. felicitaciones por el espacio, muy lindo. Gracias a todos por participar. Gracias, Bueno, Matías. Gracias. Gracias por pasar el link, Mara. Buenísimo. Los links. Para difundir ¿Cómo nomás. hago? ¿Cómo hago para terminar la grabación? No, se te va a cortar sola, Zulma, tranqui. Después ¿Y se hay te un graba en link? la compu. Dale. ¿Que hay un link que después te paso? Claro, me lo mandás por mail. Dale. Chao. Muchísimas Chao, gracias. Chao. Que siga Gracias. todo bien. Suerte. Gracias, Dani.